Y usted sabe perfectamente que Dios usó a alguien para llevarlo a usted a los pies de Jesucristo. Y eso no se le borra a usted de aquí de su cabeza. De las imágenes que quedan marcadas aquí como un sello, está esa imagen de esa persona. Persona que de pronto usted nunca más ha vuelto a ver, pero siempre la lleva aquí. Siempre la lleva aquí. ¿Por qué? Porque Dios siempre usa a una persona. ¿Para qué la usa? Para hacerle el llamado a cada uno. Y no es un llamado a que sea salvo, porque ese es el bendito concepto que manejamos nosotros en las iglesias y aquí en nuestras cabezas, que nosotros estamos aquí es para ser salvos, y por eso vivimos vidas tan escasas, tan bajas en testimonio, vidas tan conformes con el presente mundo, vidas tan conformes con las situaciones que nos visitan a diario, porque creemos que ya cumplimos el propósito, que Dios nos llamó para ser salvos. Y resulta que cuando usted conoce del Señor, el principio de su peregrinación apenas es la salvación. Y de pronto yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero se quedó desde hace años en el principio. ¿Sabe que cuando Dios le habló a Abraham allá en Ur de los Caldeos, yo me imagino que Abraham se acercó donde su padre a decirle, padre, imagínate que he tenido esta experiencia con Dios. Dios ha hablado a mi vida. Dios se ha revelado de esta forma. Me ha dicho esto. Él tiene para mí algo especial en una tierra que yo no conozco. Dios me ha prometido esto, aquello, lo uno y lo otro. Pero ya, allí se quedó. Pero cuando Tara escuchó estas cosas, padre de Abraham, él se interesó en esa bendición para su hijo. ¿Usted sabe quién era Tare? No, sí, Tare era el papá de Abraham. No, Tare no era el papá de Abraham sencillamente. Tare era el hombre del linaje el linaje de Sem, escogido por Dios, para que a través de Tare viniera el hombre a través del cual Dios iba a iniciar un linaje mesiánico. Por eso Tare se interesó en esta promesa para su hijo, porque ya Tare sabía que Dios tenía planes con su descendencia. ¿Por qué Dios se interesó en Abraham? ¿Por qué cree que Dios se interesó en Abraham? Dios se interesó en Abraham porque a Dios le interesaba levantar a un hombre a través del cual viniera ese linaje mesiánico. Y Abraham, usted conoce la historia, Abraham no tenía hijos. Y allí era donde Dios se iba a glorificar. A pesar de que Abraham tenía concubinas y la costumbre de aquel entonces era cortar esa maldición, así fuera acercándose a la concubina, ellos dijeron no. Y Dios dijo, yo me voy a glorificar en esta situación. Y se interesó Tare en esta bendición, más que el mismo Abraham. Porque siempre hay alguien que se interesa más en la bendición de nosotros que nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en el mundo, el que está en el mundo espiritual
conoce más la bendición que hay para nosotros que nosotros mismos. Pero ese alguien tiene una medida en tu vida. Después que tú tienes la experiencia del nuevo nacimiento, que ya el Espíritu Santo de Dios habita en ti, que tú eres una nueva criatura, que ahora el Espíritu Santo empieza a guiarte a toda la verdad, que te enseña todas las cosas, que te enseña a percibir el mundo espiritual alrededor de ti. A partir de allí, tú tienes que hacerte responsable del propósito para el cual Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tu directa responsabilidad. Ya la persona que te ayudó a que tú conocieras de Cristo y que tuvieras la experiencia de nacer de nuevo, ya cumplió su propósito y de pronto hasta te seguirá ayudando. Pero de allí en adelante tú te tienes que interesar en tu propósito personal, porque Dios no te llamó para que seas salvo únicamente. Eso es apenas la primera cucharada. Ese es el principio apenas. Pero Dios te trajo a su reino porque tiene un propósito para ti y para tu familia. Los propósitos de Dios no son individuales. Siempre los propósitos de Dios implican la bendición de Abraham. Abraham, te bendeciré, pero serás de bendición. Hijo de Dios, si usted nació de nuevo hace tantos años atrás y se quedó en el principio, hay bendición para otras personas que está atada por culpa de nosotros. Porque Dios nos llamó para bendecirnos y bendecir a otros. A veces nos quedamos atados allí. Aquel tare que nos tendió la mano. Y si el tare que nos tendió la mano nos dio el empujoncito hasta aquí, entonces hasta aquí llegamos nosotros. La Biblia dice que tenemos que velar por nosotros mismos. Velar por nosotros mismos. Dicen las Escrituras que fueron los días de Tare 205 años y luego murió en Harán. Duraron 5 años en Harán. Tare con toda su gente que sacó de allá de Ur de los Caldeos. Y en el capítulo 12, verso 1, dicen las Escrituras que le dijo Dios a Abraham. Dice, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ya Dios le había dicho eso a Abraham, ¿dónde? En Ur de los Caldeos. Le había dicho, haré de ti una nación grande. Abraham, yo te bendeciré, yo engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y después de este segundo llamado, cuando Dios le recordó a Abraham que lo había llamado desde Ur de los Caldeos, entendió Abraham que había hecho caso omiso, que no había asumido su responsabilidad ante el llamado, que había escuchado a medias, que otro había tenido que empujarlo, ayudarlo, pero que de allí en adelante era su directa responsabilidad. ¿Cuándo le hace Dios el llamado a Abraham por segunda vez? Después de 5 años. Después que muere su padre en Harán.
¿Qué es lo que nos está impidiendo a nosotros? Si ya nos dieron el empujoncito hasta Harán, ¿qué nos impide avanzar a la tierra prometida como enseñaba mi esposa? ¿Qué nos impide? ¿Por qué nos quedamos allí? Si cuando Dios nos llama con propósito. Nosotros creemos que Dios nos llama con propósito y el propósito es ser salvos. Es que yo no sé quién nos pintó ese pajarito en la cabeza. Y ya en nuestra felicidad es que por lo menos en el caldero del diablo no vamos a caer. Y resulta que las bendiciones del reino han sido establecidas para nosotros aquí en la tierra. Hemos sido llamados a vivir una vida diferente, pero nos hemos quedado ahí en el empujoncito que una vez nos dieron. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ya, y nos quedamos allí. O yo no sé si se nos evangelizó mal y nos dijeron, cuando tú vienes a Cristo, todo cambia en tu vida. Dios te da esposa, te da hijos, te da trabajo, se te fueron los problemas, eres sano, listo, no tienes que hacer nada. Bueno, si a usted le ofrecieron ese tipo de evangelio, vaya y busque a esa persona, búsquela y dígale, me engañaste, me dijiste que no tenía que hacer nada. Y la Biblia dice que yo tengo que buscar el propósito para mi vida. El propósito no está ahí. Él sí está, pero yo tengo que buscarlo. Abraham, tranquilito, escuchó y se quedó allí. Y el papá tuvo que sacudirlo y recogió un poco de gente y se las llevó hasta Harán, y a mitad de camino se quedaron. Y lógicamente, el directo responsable de ese llamamiento, ¿quién era? ¿Tare o Abraham? Abraham. Entonces, como Tare se quedó en Harán, no sé si era que estaba haciendo algún tipo de negocio o si fue que Abraham empezó a negociar allí y vio que el muchacho estaba, bueno, el muchacho no es veterano, ya estaba negociando, estaba ganando platica y lo dejó quieto. Y como Tare se quedó quieto, entonces Abraham, ¿qué hizo? Se quedó quieto también. ¿Y qué puso en juego Abraham? Su bendición y la bendición de otros. Porque tu bendición siempre incluye a otras personas. Pero usted, ¿por qué se queda ahí siempre? Porque usted no avanza, porque usted no hace un esfuercito. Es que es el tiempo. Escuche lo que dicen otras personas. Es que lo que pasa es que no tengo tiempo para esto porque necesito dedicarle tiempo a mi familia, porque la familia es primero. Y usted me está dando toda la razón. Si la familia es primero, en Cristo está la bendición de su familia. Me parece una irresponsabilidad bendecir a su familia a través de sus propias fuerzas, porque su bendición y la bendición de su familia están en Cristo. Por eso el Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Porque la bendición de Dios es por paquete, es una promoción. Amado, mi deseo es que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida. ¿Para qué? Para que disfrutes tú solito de tu prosperidad. No, para que seas de bendición a otros, empezando ¿por quién? Por tu familia. Pero ya nos acostumbramos a esa condición. A esa condición nos acostumbramos. Ahí en Harán, ahí paradito.
ahí en Harán. Y esperando que otro venga. Ahí se murió Tare. Después que se murió Tare, Dios le hace el llamado nuevamente a Abraham. Dice: Abraham, no seas terco. Se murió el viejo, se tiene que morir otra persona. ¿Quién más tiene que morir ahora, Abraham? Alguien más tiene que morir, Abraham, para que tú seas obediente y te intereses no en lo tuyo, sino en lo mío. Si tú fuiste creado por mí y para mis propósitos. La Biblia dice que todo lo que Él creó fue creado por Él y para Él. Pero nosotros creemos que nosotros fuimos creados por Él y para nuestros propósitos. Y que nuestros sueños y nuestros planes son mejores que los sueños de Él. Y la Biblia dice que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos. Y ahí estaba Abraham. Vea, parqueadito ahí. Y había un propósito que ¿en qué condición estaba? Paralizado. Había una promesa que estaba colgada en el aire, que no se movía para ningún lado. ¿Quién detenía eso? Abraham. ¿Usted sabe cuántos propósitos están ahí? Como unos afiches puestos ahí. Porque nosotros estamos ahí quietos también. O tenemos los ojos puestos en alguien que un día Dios usó para que nosotros empezáramos a caminar en el Señor. Y si esa persona se detiene, entonces yo me detengo también. Entonces, Tare fue de bendición para Abraham hasta cierto punto. Pero llega un momento en que algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Que siempre Dios no va a estar usando a alguien para llevarme a su propósito. Ya esa es prioridad mía. Ya yo me tengo que interesar en eso. Yo me tengo que interesar en eso. Así que Tare fue un medio de bendición. Dios lo usó. Y a través de eso, Abraham empezó su peregrinación. ¿Cuánto hace que empezó su peregrinación? ¿Cuánto hace? Dice que salieron de Urus, llegaron a Harán, se quedaron allí. Harán es un lugar de paso. Era necesario llegar a Harán. Pero quedarse allí no era necesario. Lo necesario era seguir avanzando. Sin embargo, a Abraham le pareció que lo mejor era quedarse en Harán. Hay gente que le parece que lo mejor es quedarse en Harán, siendo que Harán no es tu lugar de bendición. En Harán no está el propósito. Dios tiene para ti una tierra de bendición. Dios tiene para ti una tierra prometida. Dios tiene un lugar para ti que fluye leche y miel. Si eso es así, yo tengo que ir en pos de eso. Yo tengo que ir en pos de eso. Yo me imagino que cuando Tare movió toda su gente, como si fuera él al que hubieran llamado, eso avivó a Abraham. Qué sabroso así, que lo lleven a uno así. Y Abraham, yo me imagino que se avivó ese llamamiento, esa relación, esa comunión con Dios, de saber que estaba dando pasos hacia el propósito.
De pronto llegan a Harán. ¿Y qué pasó con el avivamiento que había en Abraham? ¿Qué pasó? Eso se enfrió. Porque Abraham era muy dependiente de. O sea, su avivamiento dependía de otras personas. Bueno, le tengo noticias. Si su líder se le enfría, usted no tiene por qué enfriarse, porque esa es su directa responsabilidad. Si se le enfría a su marido o su mujer que lo acompaña a la iglesia, usted no se puede enfriar, porque esa es su directa responsabilidad. Y si la bendición no va a entrar por el lado de él o de ella, usted tiene que ser otro canal de bendición para su familia. Pero usted no puede cortar las fuentes de entrada de la bendición de Dios a su casa. O sea, siempre su casa tiene que estar conectada con la casa de Dios, porque esa es la fuente inagotable de agua que va a llevar vida a su casa. La Biblia dice: separados de Él, nada podemos hacer. ¿Cómo así que porque a usted no le gustó algo, entonces usted se rebela contra el Señor y dice: no quiero saber más nada de Dios? No sea tan irresponsable. Usted está poniendo en juego la bendición que le pertenece ¿a quién? A su familia. Si en su iglesia las cosas no andan bien, usted ve que no se están haciendo las cosas bien, qué pena, pero usted no tiene por qué enfriarse, porque es su directa responsabilidad mantener el fuego en usted, porque usted va en una peregrinación hacia un propósito. A veces nosotros nos movemos, nuestro fuego depende del fuego de otro, y eso es algo que es muy personal. Dios le habló a Abraham por segunda vez y le dijo: Abraham, ya tú estás muy viejo para que tenga yo que volverte a hacer llamado, siendo que esa es tu directa responsabilidad. ¿Quién dijo que la salida de allá le tocaba a tu papá? Te tocaba a ti. Fuiste, te quedaste allá y ahora otra vez me toca a mí insistirte en que ahora se murió el viejo ese. ¿Ahora quién te va a sacar de ahí? ¿Ahora quién te va a sacar? ¿Te lo resucito? ¿Te lo resucito, Abraham? Es que leerlo así. Es que Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Leerlo así, eso es sabroso. Pero Dios le está diciendo, cuando hay un llamado personal de Dios a una vida, es su directa responsabilidad. Entonces Tare fue para Abraham ayuda en su debido momento. Pero después Abraham debió darse cuenta que la ayuda se quedó a medias. Ahí es donde a mí me toca estar atento. A mí me toca estar atento a eso. Porque si la ayuda es a medias, yo tengo que asumir mi responsabilidad. ¿Usted sabe qué planes tiene Dios para su vida? ¿Usted los quiere saber? Si usted los quiere conocer,
Si usted los quiere conocer, hay varias opciones. La primera, busque un brujo. O búsquese una bruja. ¿Cuánta bola de cristal hay por ahí? Y ahí le dicen todo. Le dicen cuántas mujeres va a tener, cuántos hijos, cuántas vacas, cuántos chivos, cuántos carros, hasta cuántos tiros le van a meter. Todo eso se lo dicen ahí. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿O está ahí en Harán, echado ahí, esperando que llegue un profeta y le diga en el oído: he aquí, hijo mío, así te dice el Señor, tengo para ti una casa bien hermosa? Hay una empresa donde van a necesitar un gerente. Ese eres tú, hijo mío. Tremenda secretaria. Tremendo sueldo. Así ha dicho el Señor. Entonces, ¿qué hace usted? Se compra una mecedora bien buena. Se compra tremendo televisor así. Y lo pone ahí frente a la pantalla. Y desde tempranito empieza a darse mecedora ahí viendo televisión. Ay, hermano, ¿y usted qué? No, hermano, yo estoy aquí hecho. Sí, hermano, ya a mí Dios me reveló todo. Todo, clarititico, hermano. Ya yo la tengo clara. Ahí clarititico te vas a quedar con el ojo largo viendo televisión toda la vida. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que espero, convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que la fe sin obras es una fe, mejor dicho, no es fe. La fe sin obras no existe. Eso no es fe. Que usted no puede decir que está esperando en el Señor sin fe. Y eso es lo que trae el famoso: el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor te dice. Veo cómo viene un saco de yuca del cielo. Viene en paracaídas. Ah, bueno, yo lo espero, hermano. Y ahí en Harán nos quedamos. Ahí nos quedamos. ¿Usted sabe lo que quiere decir tare? Tare quiere decir demora, comodidad. Entonces hay situaciones que se convierten en tare para nosotros, que nos mantienen es ahí en la comodidad. Hay personas que tienen un profeta de cabecera y el profeta sabe dónde los tiene, sentaditos en Harán. Sentaditos en Harán. Hay gente que están estancados en Harán porque hay alguien que los tiene allí sentados.
Hay gente que no se mueve sino por los ojos de otro. Nosotros somos orientadores. Esa es la idea. Usted tiene que entender eso. Y ahí estaba Abraham. Ahí, echadito ahí, en Harán. Gloria a Dios. Fíjense que cuando Abraham estaba en Harán y después que muere su padre, ¿qué pasó por la cabeza de Abraham? Le digo lo que pasó por la cabeza de Abraham, y la Biblia no lo dice. ¿Por qué yo le voy a decir esto? Porque Dios tuvo que hacerle otro llamado. ¿Por qué Dios tuvo que hacerle otro llamado? Porque con la muerte de su padre, la visión de ir a Canaán se acabó. ¿Sabe lo que representaba la muerte de Tare para Abraham? ¿No saben lo que representaba? Representaba que Abraham debía regresarse a Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Porque con la muerte de Abraham, de su padre Tare, había que repartir ¿qué? Una herencia. ¿Y eso estaba ¿dónde? En Ur de los Caldeos. Y yo me imagino que cuando el ambiente era de maletas hacia atrás, Dios le habla a Abraham otra vez y le dice: sal de esta tierra y de tus parientes. Ningún vínculo con ellos ni con ninguna herencia. Porque tu herencia soy yo. Y Abraham no tuvo otra opción. Y bueno, si no hay herencia, si no hay que ir a pelear herencia con alguien, pues no hay otra opción. No la hay. No la hay. Tremendo. Entonces, hijos de Dios, ¿cuál es su situación en el día de hoy? Usted es un nacido de nuevo. ¿Amén o no amén? Si usted no ha nacido de nuevo, pues debe hacerlo. Y gloria a Dios por aquella persona que un día fue el instrumento usado por Dios para que la salvación llegara no solamente a nuestras vidas, sino a nuestra casa. Pero le tengo unas noticias que son bien buenas. Hasta allí estuvo bien eso. Sométase a su iglesia, a unos pastores, a unos líderes. Capacítese, invierta en su vida espiritual, invierta en la vida espiritual de su familia, de su matrimonio. Pero tenga claro algo, que hoy usted y yo tenemos a alguien que no nos va a dejar a mitad de camino, como Tare, el de Abraham. Hoy tú y yo tenemos a alguien, yo no sé si llamarle Tare, pero ese Tare se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que el Espíritu Santo de Dios ha sido restaurado en nuestras vidas y se ha restaurado
la relación que había en el huerto del Edén entre Dios y el hombre. ¿Para qué? Para que tú empieces a recibir a través de ese Espíritu Santo de Dios los pensamientos de lo alto para ti, para que el propósito que Dios tiene para ti, para tu familia, sea cumplido. Por eso dicen las Escrituras que ahora el Espíritu Santo de Dios, que hace en nosotros, nos enseña todas las cosas, nos guía a toda la verdad. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son sus hijos. ¿Por qué? Porque ahora se restauró esa relación para llevarnos por esa peregrinación. Lógicamente, mientras esa comunión está. El problema es que nosotros nacimos de nuevo y es como si tuviéramos el teléfono ahí, pero lo tuviéramos sin uso. Y precisamente el teléfono, la comunión se nos dio fue para que estuviéramos allí, y avanzando, allí y avanzando. ¿Por qué tenemos que estar orando siempre por milagros? Porque estamos ¿dónde? ¿Dónde estamos? ¿Sentaditos dónde? En Harán. Porque hasta ahí nos llevó ¿quién? Tare. Y terminamos, ay, Tare, por favor. Tare, mi hermanito. Tare, ora por mí. Tare, sé de bendición tú para mí. Y Tare fue usado por Dios hasta allí. De ahí en adelante, tú tienes que abrir las alas como las águilas y volar, porque tú naciste fue para remontarte en las alturas, porque eso somos nosotros. ¿Qué nos detiene allí en Harán? ¿Qué es lo que nos detiene? No me diga. De pronto usted tiene sus pocos hectáreas ahí guardados. No me diga. Pero yo sí le voy a decir algo. Dios lo llamó fue para Canaán. Dios lo llamó para Canaán. Y si usted tiene su tare por ahí embolatado, hasta que tare no desaparezca, usted no va a avanzar. ¿Qué le impide tomar una decisión e ir en pos del propósito? La buena obra que el Señor empezó, su meta es perfeccionarla. Y la meta de nosotros debe ser ¿cuál? Ir de la mano del Señor a la perfección. Porque esa perfección me incluye a mí, a mi matrimonio y a mi familia. Por eso dicen las Escrituras que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es ¿para quiénes? Para los que conforme al propósito han sido llamados. Hermano, si usted es un hijo de Dios, es porque usted ha sido llamado para un propósito específico. O sea que usted está en los planes de Dios desde la eternidad. Amén. El Señor tiene un amor profundo por usted y por su familia. Así que tiene que renunciar a ese tare que tiene por ahí embolatado y que le tiene embolatado el propósito a usted y a su familia. Y tomar decisiones radicales y decir: en el nombre de Jesús yo me levanto y voy en pos de mi bendición, porque mi bendición no está aquí en Harán, mi bendición está en Canaán.